Bueno, entonces, sí, la presentación la estoy viendo de azul y rojo. Sí, la veo. Sí, se ve muy bien. Bueno, ya puedo comenzar, chicos y chicas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es José Roberto Reyes Ramírez, soy docente del Departamento de Patología, quinta planta de la Facultad de Medicina. Tengo el honor de estar con ustedes. Voy a participar, así como en esta clase, así como en otras. La próxima semana, lunes, también estaré dando clases de trastornos adaptativos. Y también estaré participando en sesiones de laboratorio para que podamos tener una integración de todos los conocimientos y que cuando finalicen esta asignatura pues puedan llevarse una claridad de concepto en base a lo que vamos a conocer, entender a través de lo macro y microscópico. Normalmente esta asignatura se lleva y se desarrolla haciendo uso de piezas macroscópicas y piezas microscópicas, haciendo uso del microscopio, pero por las circunstancias que ahora tenemos de la pandemia, pues nos vamos a tener que ir a través de este medio, esperando que en un futuro pues se pueda tener la oportunidad de que pueda regresar y ampliar a través de ya. Lo podemos hacer, o sea, no hay ningún problema. Ahora nos limitamos a ocupar este medio. ¿Cree que me puede reducir? Que veo muy grandísima la imagen. Yo creo que casi como al principio, como comenzó. Así está bien. Así está bien. Bueno, chicos y chicas, la materia se llama fisiopatología. Realmente la fisiopatología es una materia que hace integración de diferentes asignaturas, o sea, bioquímica, anatomía, histología, bioquímica. Es una integración de diferentes asignaturas que al final se agrupan y a través de los mecanismos patológicos de la enfermedad pues se da una interpretación. Pero me imagino que cuando ustedes llevaron una asignatura de biología o materias similares, habrán hecho el uso del microscopio binocular, en donde habitualmente vieron los diferentes tipos de tejidos, tejido conectivo, tejido laxo, el tejido mesenquimatoso, etcétera, y que habitualmente ustedes vieron que se hacía uso de lo que habitualmente conocemos como láminas o de cristal, en donde vemos ahí depositado un fragmento de tejido que con solo el hecho de ver la lámina, pues vemos que hay un tejido que se ha coloreado, pero que desconocemos cómo llegó a ese final, y que en el momento que lo introducimos en el microscopio nos damos cuenta que es una imagen de una parte de tejido o una célula. En esta imagen lo que estamos viendo es la bibliografía sugerida, porque esta clase proviene de diferentes materiales las cuales se han integrado para poder dar esto. Realmente no hay un libro así de la manera como lo vamos a ver. Las preguntas del examen van a venir de este material, y aparte también se les va a dar una integración de un video de cómo se desarrollan las técnicas histopatológicas, que es un video que se realizó y que es del departamento a nivel de las instalaciones del Hospital Rosales. Entonces, para comenzar, pues técnicas histopatológicas, mi nombre, ya lo mencioné. Podemos pasar las siguientes imágenes, por favor. La siguiente. Como son 106 imágenes y supuestamente es para terminar a las 6 de la tarde, pues como este material se les va a dejar, yo lo que intentaré es tratar de dar una idea básica para que puedan tener una idea clara de lo que es una técnica o cómo es la tinción de una lámina. Se me fue muy rápido, por favor. La anterior. Anterior, por favor. La anterior, muy bien. Ahí lo que tenemos es la bibliografía. Son diferentes libros que habitualmente están en el mundo científico, que si está a su disposición,
me parece que puedan estar en PDF a nivel de internet, pero que vaya, es nada más por curiosidad que pueden hacerlo, pero realmente el material que ahora les dejo es el que van a utilizar. Siguiente imagen, por favor. Pues por cuestiones de tiempo y para que ustedes puedan satisfacerse después leyendo el material, es importante primero que a todo esto, para hacer el estudio de un determinado tejido no normal, o sea, aquí no vamos a hacer el estudio de algo normal, sino que vamos a estudiar algo anormal, o sea, algo que está sucediendo en el organismo y que necesitamos casi diríamos una fotografía del evento patológico que está sucediendo. Entonces, para hacer uso de ello, lo que para que el médico, que en ese caso sería el patólogo, necesita hacer una biopsia. Y una biopsia es la representación de un tejido pequeño en cuanto a dimensión de tamaño, que se extrae del paciente y en él se desarrolla un mecanismo de procesamiento para ver qué es lo que sucede. Ahora, aparte de que podamos obtener una biopsia, también tenemos que saber el manejo adecuado de la biopsia. Me refiero el preservante, el tamaño de frasco, la identificación del paciente y al final pues desarrollar en sí la técnica que vamos a ocupar, que es la más frecuente, que es la hematocilina eosina. Hematocilina eosina. Siguiente imagen, por favor. Ahora, es importante que recuerden de que por definición biopsia, esto aplica a cualquier lugar en donde pueda existir una lesión o un bulto o un tumor y que representa como algo, un fragmento de tejido obtenido de un ser vivo, un paciente, para su estudio al microscopio, y que inicialmente el estudio lo realiza un médico patólogo a través de la obtención de un diagnóstico preciso. O sea, que la biopsia, aparte de que se va a tomar, se va a procesar, va a ser vista por un médico especialista que es el patólogo, y al final lo que nos interesa es que esta pieza, este trozo de tejido que se ha obtenido a través de resección o extracción, nos va a representar un diagnóstico preciso para darle un tratamiento oportuno. Esa es la importancia del concepto de biopsia. Siguiente imagen, por favor. De ahí es importante de que ustedes reconozcan cuáles son los tipos de biopsias. Las endoscópicas. Endoscópicas se refiere que son utilizadas, son obtenidas a través del endoscopio. Cuando a veces o habitualmente se hace el estudio de por ejemplo, el colon, el tubo digestivo, esófago, el médico habitualmente introduce un endoscopio y a través de esa vía se obtiene una muestra representativa de la lesión que probablemente podamos tener. También tenemos la biopsia por punción, también la modalidad de incisionales, excisionales, y al final, cuando ya se tiene el diagnóstico definitivo, cuando todo lo anterior es para tratar de obtener un diagnóstico previo, pero cuando ya está definido el diagnóstico de lo que pueda tener el paciente, se hace una resección total y esto se convierte al final lo que le llamamos una pieza quirúrgica, que sería la totalidad de la lesión, si es que sea necesario extraer, por ejemplo, si un paciente tiene una sospecha de un tumor en el colon, lo que inicialmente se le realiza es una endoscopia de colon. Se le introduce a través de los orificios naturales y se obtiene una muestra de ese tumor. Imagínense que el tumor estuviera en recto, en el colon sigmoides. Entonces, al final, si se diagnostica que es un tumor maligno, lo que se realizaría sería, allá al final, es una resección de la pieza quirúrgica, sería en la totalidad, en la extensión de un segmento de colon. Siguiente imagen, por favor. Vamos a ir describiendo cada uno de los mecanismos, de tipos de biopsia que son importantes de conocer. Dijimos que las endoscópicas son obtenidas aquellas por medio de instrumentos a través de cavidades naturales. Cavidades naturales me refiero, puede ser el oído, las fosas nasales, la boca,
el recto, el ano, el meato urinario, y en ese caso, por ejemplo, obtener biopsias gastroscópicas, broncoscópicas, colonoscópicas, rectosinoscópicas, citoscópicas, las citoscópicas son aquellas que provienen de la vejiga urinaria, y la colposcópica, etcétera. O sea que así se le va a asignar a la biopsia endoscópica dependiendo del lugar a donde se está obteniendo. Ahí hablamos también de la broncoscópica, o sea, también el tubo se introduce a lo que es el tubo bronquial, y de ahí probablemente se puede tomar una muestra representativa de algo que supuestamente sea sospechoso. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, eso es, a simple vista, es un segmento tubular, es un tubo que va desde un principio a un final, eso es un tubo digestivo. Y si ustedes ven ahí, a la derecha, ven un instrumento metálico que en su porción distal tiene una lámpara. O sea que en el momento que el médico introduce este endoscopio, aparte de poder orientar el camino del tubo digestivo, necesita luz y necesita este endoscopio lleva una pinza que en el momento de encontrar la lesión, esa pinza corta y secciona el poco tumor que pueda haber para realizar un diagnóstico. Siguiente imagen. De ahí tenemos, aparte del anterior, las biopsias endoscópicas, que ustedes verán que realmente la muestra que ven acá son trocitos pequeños, medianos, o sea, no pasa de un centímetro máximo. Ahí ustedes están teniendo una muestra que proviene de la obtención de un endoscopio dependiendo de la localización anatómica. Entonces, esto que ustedes están viendo sería una muestra representativa de algo que el médico quiere saber en definitiva qué es lo que es. Siguiente imagen. Ahora, la otra clasificación, aparte de la anterior, tenemos que son las biopsias por punción, en donde habitualmente lo que se hace es la utilización en lesiones de tamaño grande o pequeño, en muchos de los casos en la piel, o a veces en lesiones en órganos o tejidos profundos, y que generalmente se obtienen a través de la piel. O sea, si de repente encontramos que en la piel tenemos un bulto o un tumor, a través de un mecanismo de punción tipo, ya vamos a ver el instrumento que se ocupa, podríamos llegar a obtener una muestra, puede ser a nivel de pleura, hígado, riñón, próstata, mama, etcétera, y su limitante, o sea, radica en que la representación de este tejido es mínimo. O sea, la punción no es que se obtenga mucho tejido, sino que es una muestra que tiene que ser precisa y hecha por una persona idónea en el trabajo. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, el médico con sus guantes introduce un instrumento de manera punzante, y que al final succiona y extrae el poco o mucho tejido que pueda ser utilizado para hacer el estudio de lo que vamos a conocer después. Esta es la técnica de punción. Siguiente imagen, por favor. Ahí ustedes están viendo que la punción, lo que al final se obtiene es un cilindro. Esto es un cilindro, o sea, es un mínimo trozo de tejido, así laminar, que se obtiene de los órganos que ya hemos dicho, y que es necesario que este tejido sea con una manipulación muy delicada, porque es un tejido que, aparte que probablemente se tiene que haber obtenido de una manera precisa, tendría que, o sea, el médico tener mucho cuidado a la hora de manipularlo. Entonces, eso es importante que usted tenga mucho en consideración. Siguiente imagen, por favor. De ahí tenemos otro tipo de biopsias que también son importantes,
son las biopsias incisionales, que es otro tipo de biopsia que también ya vamos a ver cómo es la manera de representarse, que se obtiene por medios quirúrgicos, es solo una porción de la lesión con diagnóstico. O sea, aquí ya el tumor o la lesión ya es evidente y lo que pretendemos es abrir la piel como un bisturí. Y se recomienda que este tipo de biopsias normalmente van a ser en lesiones de gran tamaño, en las que sea necesario programar después un procedimiento quirúrgico. O sea, acá la persona puede tener una lesión ya con un volumen notable, entonces lo que se hace es abrir por un mecanismo lógico de mucho cuidado para poder a posterior programar y extraer lo que supuestamente puede ser una neoplasia maligna. Siguiente imagen. De ahí tenemos las biopsias excisionales, que siempre tiene que ver con el abrir con un bisturí, con un proceso, pues se pone anestesia, se hace el corte con el bisturí y se obtiene una muestra. Solo que con esto vamos a tener que hacer uso cuando ya realmente es cuando dentro de la muestra obtenida es por medio quirúrgico se incluye la totalidad. O sea, aquí ya quitamos el tumor totalmente. En cambio, en la anterior solamente es una muestra representativa que al final lo va a obtener el diagnóstico y el tratamiento oportuno de ella. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo que ese es un trozo de piel. Ustedes verán que casi en la porción media encontramos un tumor, vulgarmente podríamos hacer un lunar, algo así, pero que el color es muy llamativo. Lo que se hace es hacer una incisión, un corte en piel y se extrae totalmente la lesión. O sea, es la anterior biopsia que hemos estado tratando y que al final eso nos va a representar el tratamiento posterior. Siguiente imagen. Ahí tenemos, previamente se tiene que haber diagnosticado con una muestra pequeña, pero que ya cuando se diagnosticó, obtenemos esta pieza total, ya con fines diagnósticos y realmente para satisfacer el bienestar de salud del paciente, para iniciar el tratamiento oportuno. O sea, aquí es cuando ya inicialmente se tiene que haber hecho un procedimiento de diagnóstico y aquí es cuando ya se hizo la resección total de la lesión involucrada. Siguiente. Esto es la excisional, quiero que recuerden. Ahora, viene el otro tipo de biopsia, que sería probablemente la final, es cuando ya tenemos piezas quirúrgicas, es cuando aquí existen tejidos u órganos extirpados quirúrgicamente en mayor o menor extensión con fines terapéuticos. Mediante un estudio anatomopatológico podemos en este caso confirmar, precisar o modificar el diagnóstico. O sea, cuando hablamos de piezas quirúrgicas tratamos de dar a entender que es la totalidad de toda la masa de la lesión que pueda estar dentro de la cavidad de un individuo. Por ejemplo, podríamos tener que una persona tenga un tumor, un cáncer de estómago, y que en el interior del estómago hay un tumor de 4 centímetros que realmente sea necesario por beneficio del paciente quitar quizás mitad de estómago. Entonces, ya eso ya se comporta como una pieza quirúrgica. Siguiente imagen, por favor. Ahí ustedes están viendo lo que les acabo de decir. Eso es un estómago. Esa pieza que ustedes ven es un estómago. Es un estómago. No sé si ustedes en anatomía, en sus primeros momentos de la carrera, habrán visto cómo es un estómago. Esto que ustedes están viendo es un estómago que casi en el borde inferior central vemos una lesión redonda, mal delimitada, rojiza. Eso es un adenocarcinoma de estómago, un tumor maligno epitelial
que está dentro del estómago, pero que para poder llegar a hacer esa resección, inicialmente tienen que haber introducido un endoscopio a través del esófago hasta llegar al estómago para determinar qué tipo de tumor, pero cuando ya se diagnostica, se realiza este procedimiento de una pieza quirúrgica quitando la totalidad del estómago, que es lo que estamos viendo, que esta es una gastrectomía total. ¿De acuerdo? Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, a alguien que ya evidentemente ha permitido que esto es un cáncer de mama. Un cáncer de mama en el sexo femenino es un cáncer de mama, evidentemente. Ustedes ven que es casi como tiene una forma como una flor, como un triangular. La cuestión es de que ustedes ven el pezón y que lateralmente ven nódulos de diferente color que macroscópicamente, previamente, se tienen que haber diagnosticado, en el caso, por ejemplo, de una punción, una biopsia por punción, y cuando ya se diagnostica, se hace la resección quirúrgica, y esto es una pieza quirúrgica de una mastectomía de mama. Siguiente imagen. Licenciado, ahora, pregunta. Dígame. Con la imagen anterior, bueno, con todo esto de las piezas quirúrgicas, ¿Sí? ya no sería con fines de biopsia, sino con fines de extraer completamente el tumor. Exacto, no, pero que esto es cuando ya usted comienza con una biopsia endoscópica de punción, eso es lo inicial. Ahora, si usted se encuentra con un tejido mínimo que es de origen benigno, pues dependiendo del comportamiento y el conocimiento del tipo de tumor, lo deja o lo quita. Ahora, en este caso, el tumor de mama habitualmente se diagnostica con una punción, un cilindro. Entonces se confirma. A veces no hace falta, si usted se da cuenta, el cáncer de mama que acabamos de ver, es evidente que hay un cáncer. De un cirujano con mucha experiencia, de muchos tumores que haya superado, a veces con solo el hecho de ver, se entiende y se nota que es algo maligno. Entonces, ahí se hace una resección total de la mama, no solamente de quitar, sino que también todos los ganglios linfáticos que están en su alrededor. O sea que es en base, yo les he explicado los diferentes tipos de biopsia, pero que inicialmente se comienza por lo que les dije, o sea, una endoscópica, una de punción, hasta llegar a lo que realmente cuando ya se diagnostica y se quita, ¿de acuerdo? Sí, ahora, ¿le he respondido o todavía no? Sí. Ok. Bueno, ahora el tema es el siguiente. Ya usted ya tiene la biopsia o la pieza quirúrgica en sus manos, y ahora qué hacer. O sea, si la pieza o el tejido se deja a la intemperie, corremos el riesgo que así vulgarmente es lo que se va a podrir la pieza, o sea, se va a estropear, o sea, más cuando si lo dejamos a la intemperie, la descomposición orgánica es mucho más rápido. Entonces, en ese momento, cuando se ha quitado un trozo pequeño, mediano, grande o una pieza quirúrgica, lo que necesitamos es saber cómo la vamos a manejar desde el momento que se extrae. O sea, la idea es de que la pieza tiene que estar en un medio físico adecuado. Entonces, primero hay que colocarlo en un líquido fijador. O sea, líquido fijador quiere decir un líquido que permita que se pueda preservar. Ya les adelanto la formalina. La formalina es un formaldehído que la industria farmacéutica lo produce al 47%, pero que se utiliza a nivel de estos medios formalina al 10%. En la Facultad de Medicina, pues habitualmente los cadáveres y en patología ocupamos la formalina al 10% para preservar. Entonces, cuando en este caso se ha hecho la resección de una pieza o pequeña, mediana y grande, colocar la pieza en líquido fijador, que es la formalina al 10%. También ponerla en un frasco adecuado, o sea, si el frasco
ya sea pequeño, dependiendo del tamaño, o sea, que el tejido se pueda colocar en un espacio adecuado. Identificar, es importante que cuando usted vaya a guardar esa pieza en formalina y en un frasco, tiene que ir bien identificado, tiene que llevar una boleta del expediente y tiene que existir una solicitud, que es lo que usted está pidiendo, solicitando, el estudio histopatológico del tumor. Y es lo importante ahora, cómo inicia este procesamiento. Siguiente imagen, por favor. Allí lo que usted está viendo es una petición de estudio histopatológico del Hospital Nacional Rosales. Dice solicitud de estudio histopatológico, entre paréntesis, biopsia o pieza quirúrgica. Aquí comienza, o sea, usted desde el momento que ya identificó al paciente, tiene que poner el nombre, la edad, el registro, el servicio a donde está ingresado, el sexo, la edad, el diagnóstico de lo que se supone o ya el diagnóstico ya confirmado y la historia de cómo comenzó la enfermedad y cómo va. Y si también tiene estudios previos, biopsias anteriores, etcétera, esa información se tiene que colocar en esta solicitud que usted viene en el momento que ya se guardó la pieza en el recipiente con el fijador que les comento. Siguiente imagen. Aquí se sigue llenando, es cuando y al final lo que usted va colocando nada más es referencias de estudios previos para que el diagnóstico sea firme y pueda pues tener un final, diríamos, feliz, o sea, para el paciente. Y al final el médico, el cirujano que ha quitado el tumor o la pieza, tiene que poner su nombre y poner el número de junta de vigilancia y firmar. O sea, haciéndose responsable que es el que envía, y esto tiene que llegar al departamento de patología en cualquier hospital nacional a nivel mundial. Siguiente imagen. Ahora, aquí es importante el manejo de la biopsia. Ya dijimos que cuando se va a enviar, primero va a tener que llegar a un lugar que se llama resección de la muestra en el servicio de patología. En el momento que se reciba esa pieza, ese tumor o esa resección quirúrgica, la persona que la reciba tiene que hacer una descripción de la muestra y selección del material el cual va a estudiar. O sea que yo recibo la pieza que el cirujano ha quitado y le hago una descripción, le tomo sus medidas, le veo cuánto pesa, que darle, o sea, tomar las características propias del tejido. Eso es lo importante en todo esto. Ustedes tienen que tomarlo muy en consideración. Siguiente imagen, por favor. Allí ustedes tienen la petición que ya acabamos de revisar, y allí vemos un frasco al lado izquierdo en donde aparte de tener el registro, los mismos datos de la solicitud, o sea, en el frasco ustedes ven que en el interior está el trozo que se ha quitado del tejido, puede ser pequeño o mediano, y vemos que en el alrededor del frasco hay una viñeta en donde están los mismos datos más esenciales: nombre, registro, edad, diagnóstico, y a la par está el número de registro. O sea, que esta pieza o trozo que haya llegado a la patología se tiene que registrar con todo, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque si no ponemos los datos correctamente podemos darle el diagnóstico a alguien diferente y es un gran error. Entonces todo esto se tiene que manejar de una manera muy cuidadosa. Siguiente imagen. Esto es la muestra y la boleta. De ahí cuando ya, por ejemplo, ese frasco que vieron ahí correspondía a lo que estamos viendo ahí. Eso que ustedes están viendo ahí pequeñito a la par esos instrumentos que ustedes ven, ese cuchillo, casi diríamos cuchillo de cocina, ese bisturí, esa pinza, esa tijera, son los instrumentos que habitualmente se usa en el laboratorio de patología para cortar y hacer trozos que puedan ser estudiados a posterior. O sea, ahí lo que ustedes están viendo es un trozo de apéndice secal.
Y esa es la manera, aparte de que tenemos también una regla que habitualmente es de 30 centímetros que nos permite tomar las medidas del órgano que se ha quitado. O sea que yo también, cuando recibo eso, en la muestra, el patólogo, es necesario y mandatorio tomarle las medidas de la pieza que uno ha recibido, y eso se tiene que poner por escrito en el diagnóstico que se va a realizar. Siguiente imagen, por favor. Este es un compañero patólogo que lo que hace ahí es estar vestido de una manera totalmente diferente, protegido de cualquier secreción. En este caso una camisa quirúrgica encima de su ropa para evitar cualquier contacto con secreciones, y ponerse sus guantes, y lo que se pretende ahí es que utilizar el bisturí y la tijera y cortar los trozos de tejido que nos van a permitir. Bueno, en el caso es el apéndice secal que se va a trabajar. Siguiente imagen. Esto, o sea, aparte de que ahora yo estoy ustedes en esta clase, se les va a pasar también un video de técnicas histopatológicas, en donde se les va a mostrar paso a paso, que es mucho más entendible porque se ve en imagen progresiva de todo. Aquí tenemos esto que ustedes están viendo, es como una cajita. Estos se llaman receptáculos. Los receptáculos es donde se colocan los trozos de tejido de donde se pretende estudiar. O sea, aquí lo que tenemos es los cortes que se han realizado del estudio del apéndice secal que inicialmente se obtuvo, y se colocan en esta como cajita. Estos se llaman receptáculos. Ahí ustedes se darán cuenta que por debajo de la muestra del tejido hay un registro. Ahora, con esto, lo que está a la derecha es la tapadera, se ponen en contacto y se cierra. Y aquí comienza el procedimiento. Siguiente imagen. Aquí, si se dan cuenta, la pieza, como inicialmente ha estado en un fijador preservante, surge un procedimiento que se va a realizar. Ahora, desde este momento es cuando empezamos a conocer lo que es en sí la técnica histopatológica, que es la que comprende la preparación de los tejidos para su estudio microscópico, sometiendo a la totalidad o a una parte del tejido a estudiar a una serie de procesos. O sea, ustedes han visto que en esa cajita receptáculo está colocado el tejido que se va a estudiar. Ahora, a partir de acá, comenzamos un proceso en donde vamos a obtener la tinción que ya he comentado. Siguiente imagen. Cuando se comienza a hacer el procedimiento de la tinción histopatológica, aquí ustedes ven cuáles son los pasos del procedimiento de una técnica histopatológica: fijación, deshidratación, aclaramiento, inclusión, corte, tinción, montaje. O sea, fijación, ya dijimos que es cuando estamos utilizando el fijador preservante, la formalina. Deshidratación significa que cuando ya comenzamos a manipular el tejido, el objetivo es quitarle la cantidad de agua en exceso. O sea, la formalina, como está diluida al 10%, cuando viene en el frasco, hay cierta cantidad de agua. Entonces lo que se pretende es que la pieza que vamos a estudiar se comienza a deshidratar, quitar los excesos de agua. De ahí comenzamos a aclarar. O sea, empezamos otro procedimiento, comenzamos la inclusión con parafina. La parafina es un elemento que habitualmente conocemos y el cual se hacen las candelas, ya lo vamos a ver, y de ahí el corte, la tinción y el montaje. Siguiente imagen. La fijación es el proceso mediante el cual los tejidos o sus componentes celulares permanecen estables en un estado físico y parcialmente en su estado químico. Aquí lo que se pretende, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que para evitar problemas, que la pieza no se vaya a deteriorar, tenemos que hacer uso
de la formalina para evitar que haya una autólisis y putrefacción. O sea, ese es el objetivo. La razón de la formalina es tratar de evitar que el tejido se vaya a putrefaccionar y también evitar la autólisis, que en sí la degradación de proteínas dentro del tejido. Ese es el objetivo de la fijación. Siguiente imagen, por favor. De ahí los objetivos de la fijación, o sea, el uso de la formalina, evitar la descomposición, evitar la distorsión de los tejidos o la pérdida de ellos, resistir el tratamiento sucesivo con el reactivo durante el procesamiento. O sea, que la formalina al 10% nos va a permitir que haya una preservación, evitar la descomposición del tejido, que no se vaya a podrir, como habitualmente se conoce, que no haya distorsión de los tejidos, o sea, que los tejidos que se vayan a teñir se vean de manera aceptable, y al mismo tiempo también que el tejido pueda resistir en los diferentes procesos que se va a enfrentar durante la tinción. Siguiente imagen, por favor. Ahora, la fijación normalmente debe comenzar inmediatamente se ha obtenido la muestra, o sea, en el momento que se quita el tumor, la pieza quirúrgica, se obtiene la biopsia, como ustedes crean conveniente, en este momento se tiene que sumergir en formalina. Y en el caso de la fijación es para ustedes es el paso más importante del proceso histopatológico. ¿Por qué? O sea, si ustedes no fijan adecuadamente van a tener un mal diagnóstico. Ahora, aquí puede ser iniciado por el personal médico o paramédico. O sea, esta persona tiene que tener conocimiento que para poder preservar y hacer un estudio, la formalina tiene que estar en cantidad óptima cuando esté dentro del frasco en estudio, y que los cambios por autólisis y putrefacción no van a ser reversibles. O sea, que hay que tener mucha precaución para que esto sea de la mejor manera, y si este tejido no se coloca adecuadamente en formalina, pues al final la descomposición del tejido, o sea, ahí va a quedar, él ya no va a ser satisfactorio para el estudio. Siguiente imagen, por favor. Aquí el mecanismo de acción de los fijadores, o sea, en el caso de la formalina, la mayoría de ellos actúan a través de la desnaturalización o precipitación de las proteínas. O sea, que ese es el mecanismo de acción el cual se pretende obtener para que la formalina al 10% sea bien utilizada. Les quiero recordar y enfatizar de que la formalina que vende la industria es al 47%. Y lo que pretende es diluirla al 10%. ¿Cómo se diluye? Normalmente si tenemos 100 centímetros cúbicos de formalina, significa, como es al 10%, vamos a tener 90 centímetros cúbicos de agua y 10 centímetros de formalina. O sea que la formalina, cuando está diluida, es al 47, es extremadamente tóxica, lo cual es lo más indicado tener mucho cuidado a la hora de manipular. Y en base a esto que les acabo de mencionar. Siguiente imagen, por favor. De ahí, los principios generales de una fijación adecuada. Tiene que estar en un recipiente adecuado, no colocar muestras diferentes en un mismo frasco, o sea, tiene que ser todo bien ordenado. Si usted aquí ha obtenido diferentes muestras, tiene que hacer una clasificación y si es posible usar varios frascos para identificar de dónde usted ha obtenido las muestras. También saber el volumen del fijador adecuado, tiene que ser de 10 a 20 veces el volumen de la muestra, o sea, que si la pieza es pequeña, pues todo va a ir en proporción del tamaño. Si la pieza es grande, pues la cantidad va a ser, el líquido va a ser, o sea, tratando en lo posible de que cubra la totalidad del tamaño de la pieza. Siguiente imagen. De ahí el fijador debe cubrir todas las caras de la pieza, o sea que en el momento que ustedes introduzcan la pieza en el frasco, la formalina tiene que estar totalmente, diríamos, casi en la totalidad del llenado del frasco.
si diríamos la superficie más elevada del frasco para que se pueda fijar adecuadamente. Y al mismo tiempo es importante que en la pieza señalar los límites quirúrgicos de la muestra si es necesario. Los límites quirúrgicos serían las porciones más inferiores de la pieza, para tener la seguridad de que no ha quedado tumor residual, o sea, los bordes de resección tienen que ser bien cuidados y cuando se vayan a manipular. Y también que cuando se va a trabajar con este tipo de piezas, si son grandes, hacer la disección de la pieza si es necesario para que la formalina pueda entrar en diferentes, o sea, en otras palabras, si la pieza es necesario cortarla para que la formalina se pueda impregnar adecuadamente en toda su dimensión. Siguiente imagen, por favor. Pues se conoce como formalina o formol. Es un formaldehído comercial, es una solución saturada de gas formaldehído en agua al 47%, como les digo. Es una formalina pura, pero normalmente la utilizada es al 10%, y que la velocidad de penetración de los tejidos es de 1 milímetro por hora. O sea, chicos, si una pieza mide 1 milímetro, significa que necesita 1 hora. Imagínense que una pieza tenga 100 milímetros, o sea, así va a ser proporcional la cantidad de tiempo. O sea, que es importante tener en cuenta de que la formalina va a penetrar las paredes en función del grosor en milímetros. Aquí, por ejemplo, comparando de un tejido que mide 1 milímetro, necesita 1 hora. Quiere decir que cuando es una pieza quirúrgica grande, sea necesario pase hasta más de 24 horas impregnada en formalina. Siguiente imagen. Ahora, las ventajas de la formalina. Primero, que es de bajo costo económico, es de fácil preparación, es relativamente estable, tiene buena penetración en los tejidos, no endurece demasiado los tejidos ni los vuelve quebradizos. O sea, el objetivo es que se permita un estudio adecuado para que podamos hacer cortes que ya ustedes verán, que nos permitan tener material necesario para poder teñir. Siguiente imagen. Las desventajas de la formalina. Una, que si usted, por ejemplo, a la hora de estar manipulando una pieza quirúrgica y esta pieza quirúrgica tiene formalina o abundante en el frasco, el problema es de que puede producir dermatitis de contacto en el personal que manipula estas piezas. O sea, que si usted va a tocar la formalina, tiene que estar totalmente muy protegido para evitar contacto, porque es tóxico, y al mismo tiempo no está muy cerca, sino que alejado, porque es muy irritante. Si es tan intenso el dolor que puede penetrar fácilmente y provocar mucha irritación en las fosas nasales. O sea que hay que tener el equipo necesario para poder estar muy protegido. Siguiente imagen. Aparte de, pregunta de examen, chicos y chicas, pregunta de examen. ¿Cuál es el fijador por excelencia de tejidos? Ustedes me van a colocar la la formalina al 10%. Ahora, también si no está a nuestro alcance la formalina, tenemos otros 2 fijadores alternativos, que si no tenemos formalina, pues podemos ocupar estos, que serían el alcohol etílico al 90%, y también el ácido acético, y en última instancia acetona. O sea, lo importante de saber y conocer que el fijador por excelencia es la formalina al 10%, y las variantes o los también otros tipos para alternativos sería, vuelvo a repetir, el alcohol etílico y el ácido acético y la
en este caso la acetona. Siguiente imagen, por favor. De ahí tenemos las técnicas, aparte del fijador, viene la deshidratación. Como ustedes se dieron cuenta, en el momento que se introducieron los trozos de tejido en los receptáculos, primero tiene que haber iniciado el paso de fijación con la formalina. Ahora, lo que se pretende hacer en el siguiente paso es la deshidratación. Es el proceso por el cual el agua, tanto intra como extra, que contiene los tejidos, sea eliminado para posteriormente ser reemplazado por parafina. El mejor agente a este respecto es el alcohol etílico, o sea, que el exceso de agua que pueda tener una pieza desde el momento que se colocó con formalina es el objetivo de la deshidratación. O sea, la deshidratación de un tejido se va a realizar cuando vayamos a exponer a ese tejido con alcohol etílico. O sea, el alcohol etílico lo que nos va a permitir es deshidratar, quitar el exceso de agua, para que posteriormente podamos usar la parafina. La parafina es la impregnación del material que ustedes ya saben que se utiliza en las candelas, que es el que vamos a ver a posterior. O sea, que lo importante es, con la deshidratación, es quitar el agua en exceso y con alcohol, y de ahí ya puede ser impregnado lo que es en sí la parafina. Siguiente imagen, por favor. Doctor, dígame. Si la fijación se hace con alcohol etílico, este paso de deshidratación se puede, o sea, ya va incluido ahí. Repítame la pregunta que no le alcancé a oír, disculpe. Como la fijación se puede hacer también con alcohol etílico. Sí. Entonces, si se hace así, la deshidratación se puede saltar ya, o sea, se hace ahí en el mismo paso. Mira, cuando existen, o sea, cuando usted, por ejemplo, no tiene la formalina o se ha dejado o ha usado inicialmente alcohol etílico, usted tiene que decir eso al técnico de laboratorio, porque así, en un momento determinado, él va a obviar algunos pasos correspondientes en cuanto al proceso de tinción. Por ejemplo, si él directamente comenzó con alcohol etílico, probablemente lo más seguro es que el proceso se va a obviar y va a ir directamente a la impregnación de parafina. O sea, esa es la única diferencia, pero eso tiene que ir reflejado en la petición del estudio histopatológico. Eso es lo que realmente tienen que hacer. Ahora, en esta deshidratación, en donde el objetivo es quitar el exceso de agua, o sea, el exceso de agua se va a quitar con la impregnación de alcohol. Ahora, es importante que cuando empecemos a hacer esto, tenemos que depositar el alcohol en cubetas de cristal, en donde vamos a tener alcoholes al 80, al 90 y al 100%. Quiere decir que vamos a comenzar desde los menor porcentaje a mayor, con el objeto de hacer una deshidratación progresiva, que todo va a ir con un intervalo de 1 hora en cada uno de ellos. Este es un proceso, no vayan a creer que corto. Normalmente un procesamiento de tinción dura casi 24 horas, cuando no haya, si es que se hace, por ejemplo, actualmente puede tardar 2 días si lo hacemos manual, pero también hay un procesador automático de tejidos que habitualmente es mucho más rápido. Siguiente imagen. Esto, cuando estén viendo el video, se darán cuenta realmente que ahí verán los detalles y un poquito mejor explicado. Y ahí después de la deshidratación viene el aclaramiento. El aclaramiento consiste como un proceso en el cual se consigue la sustitución del agente desinfectante por una sustancia miscible con el medio de inclusión que va a utilizarse. O sea, el aclaramiento lo que pretende es que se permita que el alcohol sea reemplazado por parafina. O sea, que el tejido, primero le quitamos el exceso de agua, y después de haber quitado el exceso de agua, el tejido lo vamos a empapar con parafina. La parafina es esta sustancia que les digo, líquida,
pero que cuando se solidifica es lo que conocemos como candelas. Entonces, la parafina que se utiliza aquí es una parafina líquida, pero que está a alta temperatura, casi diríamos a una temperatura de 100, y aquí, o sea, el objetivo es que la parafina se impregne en el tejido para endurecerlo. Siguiente imagen, por favor. Y aquí, el aclaramiento, que es el siguiente paso, hemos utilizado parafina, pero ahora el agente aclarante en el aclaramiento es en sí el silol, o es un derivado del petróleo que tiene la ventaja que es buen agente aclarante, es barato. En cuanto a las desventajas, es que vuelve a los tejidos excesivamente duros y quebradizos. O sea, que en el momento de haberlos incluidos en parafina, comenzamos el siguiente paso, que es el aclaramiento, y usando que es el silol. Es un líquido denso derivado del petróleo, ya lo vamos a ver. Lo que se permite aquí es casi, diríamos, comienza a endurecer el tejido que posteriormente se va a cortar. Siguiente imagen, por favor. El esquema, por ejemplo, ¿se recuerdan que hicimos ¿Se recuerdan que hicimos el esquema de deshidratación con los diferentes alcoholes? Ahora, ahí ocupamos los alcoholes de 80, 90, 100. Ahora vamos a ocupar el silol. Solamente que el silol tiene un porcentaje ya estándar, y aquí lo que vamos a usar es que vamos a hacer, vamos a sumergir el tejido, el silol, en tres ocasiones, con un periodo de 1 hora en cada uno de los depósitos. O sea que es importante que ustedes tengan en consideración el silol, que tendría una función de aclaramiento. ¿De acuerdo? Siguiente imagen, por favor. Ahí, eso que ustedes están viendo ahí son los frascos en donde está los diferentes alcoholes, donde está el silol, y lo que se pretende es darles a entender que en cada frasco están estas sustancias y que los receptáculos se van a ir introduciendo en cada uno de ellos con intervalo de 1 hora. Entonces, los diferentes tejidos que están en los receptáculos se van a comenzar a meter 1 hora en cada frasco, para al final progresivamente ir que el tejido se vaya acumulando en la manera de que a posterior se va a teñir. Siguiente imagen. Esto se llama como una batería de proceso de tinción. Eso, el anterior, es lo más rudimentario. Eso que ustedes están viendo es un procesador de tejido. Eso es electrónico, hay una programación electrónica, y el procesamiento es totalmente más rápido, y se obtiene lo mejor, se hace una programación específicamente moderna, que también procesa el tejido. Siguiente imagen, por favor. Ahí ustedes ven que el aparato sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar. Eso es cuando hace los recambios o sea, que esta máquina de procesador de tejidos hace lo mismo, solo que en el anterior lo hacemos manual. Aquí lo hace automático. Se deja programado durante la noche y el mismo aparato lo va realizando, lo mismo solo que aquí la máquina se le pone los alcoholes de diferentes porcentajes y en los siloles en los diferentes los diferentes frascos para ir sumergiendo y sacando. Siguiente imagen, por favor. De ahí, después de todo esto, tenemos lo que es la impregnación o emparafinamiento. Y aquí lo que pretende es que luego que el tejido se encuentre debidamente aclarado, se proceda a su impregnación de parafina. Para ello se sumerge la muestra en parafina líquida, punto de fusión de 55 grados aproximadamente. Para que esto ocurra,
ocupe el silol. O sea, si hemos metido previamente el receptáculo en el tema del silol, esto después nos va a permitir que podamos usar la impregnación de la parafina, pero tiene que estar a una temperatura de 55 grados de temperatura. Siguiente imagen, por favor. Y acá el objetivo de la impregnación es rellenar o infiltrar completamente la muestra histopatológica del receptáculo con el medio que se va a utilizar para la inclusión del tejido. O sea, una parafina en este caso va a pasar durante 3 horas a 60 grados centígrados. O sea, que la muestra con el tejido en el receptáculo se le va a introducir parafina y esa parafina se va a comenzar a endurecer. Siguiente imagen. Y estos tejidos con parafina se introducen a esta estufa. Esta es una estufa, a veces se ocupa el microondas. Ahí ustedes en ese beaker, ahí están los receptáculos con esa parafina a esa temperatura, con el objeto que posteriormente, después de que haya pasado 3 horas, se van a comenzar, o el otro paso que correspondiente vamos a mencionar. Siguiente imagen, por favor. De ahí tenemos la siguiente fase, que sería la inclusión, que es la impregnación de los tejidos con un medio que llene todas las cavidades naturales, espacios e intersticio tisular y aún los espacios extracelulares. Esa es la inclusión, que es lo que vamos a ver a posterior. Siguiente. En cuanto al objetivo principal de la inclusión, es proporcionar la consistencia firme necesaria para hacer cortes bastante delgados sin provocar distorsión y sin alterar la relación espacial del tejido y el núcleo celular. O sea, aquí es cuando ya realmente vamos a obtener que el tejido tiene que comenzarse a endurecer para poder hacer los cortes de tejido que se van a hacer con un aparato que se llama micrótomo. Siguiente imagen, por favor. De ahí la inclusión, que habitualmente es frecuentemente utilizado con parafina o mezcla de parafina y polímeros plásticos, en el comercio se llaman como paraplas, y que el resultado de la inclusión es un bloque de parafina que contiene la muestra del tejido. O sea, si ustedes se recuerdan el receptáculo que vimos al comienzo, en donde se introducen los trozos de tejido que se van a estudiar, al final ese bloque, ese receptáculo va a estar extremadamente deshidratado, aclarado, y va a estar en ese momento impregnado por parafina, que es la que vamos a ver y es la que se utiliza en este caso, que es a través de la inclusión. Siguiente. La inclusión de parafina, pues, ¿qué es parafina? Son hidrocarburos que pueden obtenerse de una gran variedad de puntos de fusión. Es más simple, es la más usada y es el mejor para el trabajo habitual que se hace en este tipo de tinciones. En cuanto a la temperatura que ustedes están viendo, la parafina realmente es lo que le da la consistencia, casi diríamos, en la etapa final del procesamiento histológico. Siguiente imagen, por favor. Eso que ustedes están viendo es un depósito en donde el comercio, ahí viene lo que es la parafina. La parafina habitualmente, antes de que se convierta en líquida, viene en lentejas, o sea, en la forma de como que fueran así frijolitos. Es la presentación comercial de la parafina, viene en estas bolsas de empaque, que es la manera de cómo habitualmente se está en el comercio. Siguiente imagen, por favor. Y ahí, pues la técnica, la parafina líquida, que es la que se impregna a 2 grados centígrados sobre su punto de fusión, es cuando en el momento se abren los receptáculos, se prepara un molde y luego se llena con parafina líquida. Y es cuando ya se comienza a endurecer. Siguiente imagen, por favor. Y aquí, pues, hay que tener mucho cuidado. Esto lo vamos a ver con las imágenes,
porque ahorita solamente lo que estamos viendo es netamente teoría. Hay introducción del corte, se hace uso de las pinzas para colocar el tejido que vamos a estudiar. Se comienza a solidificar la parafina con el tejido, y de ahí vamos a un baño de hielo o agua fría, eliminación del exceso de parafina a través de un desbastado del endurecimiento de la parafina. Aquí el objetivo de colocar los receptáculos con parafina endurecida en agua fría o en hielo es para tener una presentación física sólida, que eso nos va a permitir cortarlos a posterior. Siguiente imagen, por favor. Eso que ustedes están viendo ahí son los tejidos que inicialmente han pasado por una serie de procesos. Al principio, aquí los tejidos que ustedes ven ya pasaron por el aclaramiento, deshidratación, ya ahí se comienzan a manipular para el previo, y también se está colocando la parafina líquida para endurecer. Siguiente imagen. Siempre ahí está, ustedes ven ahí el número de registro. Eso es un receptáculo grande de metal, y ahí le va a caer la parafina líquida. Ustedes ven que ahí está el receptáculo dentro del receptáculo de metal, y el equipo de parafina está cayendo por encima del receptáculo y lo está llenando de la parafina así caliente, líquida, pero que posteriormente se va a comenzar a solidificar. Siguiente. Se sigue llenando de parafina en ebullición. Se comienza esto tiene que tener su tiempo para que pueda solidificarse. Siguiente imagen, por favor. De ahí, con esta pinza lo que se pretende es colocar en la mejor posición para hacer los cortes de donde queremos tener, tenemos que buscar la mejor posición del tejido para obtener un corte acorde de lo que queremos ver. Siguiente. De ahí ya tenemos los receptáculos, ya ahí tenemos múltiples receptáculos en donde ya la parafina se ha comenzado a solidificar, todos con sus registros. Siguiente imagen. Miren, chicos, ahí está, ven. Ahí lo que es en sí, yo quiero que vean la diferencia de todo el proceso, todo lo que se ha dicho. Al final lo que se presenta es, diríamos, casi un ladrillo blanco de parafina, pero que en su interior están los trocitos de tejido. Y esos trocitos de tejido, todo es un material compacto de donde se va a comenzar a cortar. O sea, ahí tenemos un receptáculo en donde el tejido está impregnado con parafina. Siguiente imagen. Ahí es importante llevar el número de registro. O sea, importante el número de registro para que diga ocasión. Siguiente. Ahí lo que sigue después de esto es el corte. Una vez que el tejido se ha obtenido, pues lo que se va a hacer es el corte. Se procede a realizarlo en diferentes cortes a través de la utilización de un aparato que se llama micrótomo. El micrótomo es lo que nos permite hacer cortes que posteriormente son los que nos van a permitir la coloración bajo el microscopio. Siguiente imagen, por favor. ¿Qué es un micrótomo? Es un instrumento para cortar rebanadas muy delgadas de tejido para estudio microscópico. Hay diferentes tipos de micrótomos, sin embargo, el más usado en nuestro medio es el rotatorio, o sea, tiene un mecanismo rotatorio que es el que hace de que el corte se adelante, se atrase. Ya lo verán para que ustedes puedan entenderme. Siguiente imagen, por favor. Eso que ustedes están observando ahí es un micrótomo moderno. La siguiente imagen, por favor. Ese es el micrótomo rotatorio. Eso que ustedes ven es un acercamiento. Lo que vemos por debajo es la cuchilla
muy afilada, porque normalmente el tejido que vamos a cortar salen rebanadas de aproximadamente de 2 a 3 micras. Siguiente imagen. El corte normalmente se verifica el grosor acorde más o menos de 4 a 6 micras, puede ser menos. Eran los portaobjetos con un lápiz de punta de diamante, o sea que en ese momento, como vamos a poner el tejido bajo un cristal, necesitamos identificar, o sea, hacemos uso de un lápiz especial de punta de diamante, o sea que nos permite escribir en la lámina de cristal. Esos son instrumentos muy específicos para poder identificar a la hora del procesamiento. Y en ese momento se inician los cortes. Siguiente imagen, por favor. Noten la diferencia. Ahí tenemos tenemos el micrótomo, pero se darán cuenta que ahí está en medio del aparato, está el receptáculo con el tejido y con parafina. Y a la mano derecha vemos que empieza a rotar para poder comenzar a subir y bajar la cuchilla. Siguiente imagen, por favor. Ahí ustedes ven que el micrótomo baja. Siguiente imagen, por favor. Al final lo que se pretende es que se tomen los cortes y que se colocan sobre una lámina portaobjeto, y la serie de cortes que se han hecho pues en una superficie con agua a temperatura de 45 grados, o sea, se pone en un baño María. El corte que usted hace de este bloque de parafina, receptáculo, lo que va a hacer es que lo va a colocar en un baño María para que el tejido con la parafina se pueda extender. Siguiente imagen para que lo veamos. Ahí la persona en la mano izquierda lo que tiene es el trozo de laminar de tejido que se ha obtenido por el corte del micrófono. Siguiente imagen, por favor. Allí ustedes ven que ya se hizo el corte. Eso blanco que ustedes ven así transparente es el corte que se ha hecho en el micrótomo, y se pone en este baño de María. El baño de María tiene un agua caliente, lo que permite de que ese corte de laminar blanquecino se pueda estirar y se pueda plegar adecuadamente en la lámina. Siguiente imagen, por favor. Al final, miren, ya después de haberse sacado del baño de María, ustedes ven que el trozo de la lámina, el corte ya se extiende en toda la lámina, y pues lo que nos faltaría es ponerle color. Siguiente imagen, por favor. Aquí pues los cortes se han aplanado, se introduce la lámina numerada perpendicularmente a la superficie del agua, se acerca la laminilla al corte y se levanta con movimiento uniforme y se deja escurrir. O sea, es la manera de cómo tenemos que manipular estas láminas para poder limpiar de una manera de que se retiren los excesos de agua, en el caso cuando se ha colocado esta lámina. Siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos la lámina que está en el agua caliente. Y que pues a través de la temperatura que tiene, pues lógicamente vamos a obtener un plegamiento del tejido adecuadamente, es que la lámina del tejido de corte queda extendida. Siguiente imagen, por favor. Pues miren, yo creo que es bien fácil saber y entender que todo lo que hemos visto hasta este momento, desde el momento que se impregnó con parafina, se hicieron los cortes, se aclaró, se puso silol, alcohol. Miren lo que tenemos ahí, casi diría, es el corte de tejido, pero en ese momento lo vemos sin color. Aquí lo que necesitamos urgentemente es colocarles un color. Siguiente imagen, por favor. Lo que a continuación sería
La tinción. La tinción del corte que hemos hecho permite estudiar y conocer las características físicas de los tejidos y las relaciones entre las células que lo constituyen. Ese es el objetivo de la tinción, para poder saber exactamente de dónde es el tejido. Siguiente imagen, por favor. Aquí, pues, la tinción por excelencia, o sea, pregunta de examen, ¿cuál es la tinción por excelencia o estándar en histopatología? Es la hematocilina eosina. Aquí esto es debido a la extraordinaria riqueza de matices rosados y rojos que provoca la tinción con ellos, a lo que se suma la excelente definición nuclear originada por este tipo de tinción. O sea que cuando comencemos a estudiar todas las lesiones típicas bajo el microscopio en esta asignatura, la tinción con la cual vamos a estar trabajando es esta, hematocilina eosina. Siguiente. Por definición, la hematocilina eosina lo que pretende es que el núcleo se va a colorear de color azul oscuro o negro, que es lo que llamaríamos basófilo. Acuérdense, se lo voy a preguntar en el examen. Y que por la hematocilina el citoplasma adquiere un color rosado, o sea, eosinófilo, por la eosina. Si ustedes se recuerdan, cuando están viendo el tejido bajo el microscopio, predomina lo rosado y también se ve lo morado, que es en relación a la manera como se adopta el color de la tinción. Esta imagen, por favor. Ahí están ustedes viendo, este es un glomérulo. El glomérulo, pues evidentemente el mesangio, y lo que está a la par son túbulos renales. Lo que ustedes ven ahí, que lo que predomina es un color rosado. Esta es una tinción de hematocilina eosina. Esa es la manera de la definición que acabamos de hacer. Esto es importante que ustedes lo reconozcan. Siguiente imagen, por favor. Ahora, pues vuelvo a repetir, pues, y los resultados de esta tinción lo que va a pretender es que los núcleos van a ser de color pardo negruzco o azul negro. Los eritrocitos que se vean, o los músculos, o los gránulos eocinos, van a tener un color rojo brillante. Un citoplasma, debido a la cantidad de proteínas del líquido de edema, se va a ver de un color rosa pálido. O sea, es la manera de cómo vamos a obtener las coloraciones que son importantes que ustedes puedan reconocer. Siguiente imagen, por favor. Aquí lo que estamos viendo, esto es hepatocitos, esto es hígado. Ahí lo que estamos viendo, pues, la relación que hemos dicho, vemos núcleos de color morado y vemos hepatocitos citoplasmáticos, vemos de color rosado. O sea, aquí y lo que vemos ahí como color, así como gotas de color rojo, esos son hematíes. Son hematíes que habitualmente también se tiñen de esa manera. Siguiente imagen, por favor. Ahí lo que ustedes tienen ahí es en sí la totalidad de la batería de coloración. Ahí están los alcoholes, ahí está el silol, ahí está el agua que quita los excesos, y ahí tenemos a la izquierda tenemos el color, dos cubetas de color casi negro, esa es la hematocilina, y la que está a la izquierda, la eosina. Ahí es como cuando comienza el reciclaje de la tinción para obtener la tinción que hemos estado hablando. Siguiente imagen, por favor. Ahí ustedes ven que la persona que tiene este dispositivo donde están todas las láminas ha comenzado a introducir en la tinción de hematocilina para obtener las características de la tinción. Siguiente imagen, por favor. Cuando ya se ha obtenido la coloración de lo que hemos estado diciendo, venimos a hacer lo que es el montaje. Es la impregnación del corte, o sea, el tejido que ya se tiñó, le vamos a hacer la impregnación del corte con un medio de transparente, o sea, un pegamento. El índice de refracción cercano al vidrio, al índice de refracción medio, o sea, que para poder colocar, no vamos a colar, tenemos la lámina, pero tenemos que poner un montaje que nos va a permitir que se vea adecuadamente.
y lo vamos a proteger. Todo esto para evitar problemas de agentes físicos o de suciedad o del blancamiento o de la oxidación a través del tiempo. O sea, que cuando ya tengamos la tinción hecha, el tejido con el color adecuado y ya la hematocilina inosina, le vamos a poner un montaje. Siguiente imagen, por favor. Que habitualmente el medio de montaje más utilizado es el Mercoglass, que es se llama también bálsamo de Canadá. Siguiente, por favor. Después de que hemos hecho la tinción, ustedes ahí ven que el técnico le ha colocado el Mercoglass, que es un pegamento. Siguiente, por favor. Y ahí encima le pone la lámina. O sea, le ha puesto el pegamento en la fotografía anterior y aquí le ha puesto la lámina. Una lámina más delgadita que es para proteger el corte que se ha hecho, se ha teñido, y ya con esto le podemos darle pues, tiempo para que se pueda proteger. Siguiente imagen, por favor. De ahí, cuando ya se ha hecho la tinción, se coloca, o sea, las láminas ya teñidas se colocan en este depósito de láminas, ya para que el patólogo pueda ver el diagnóstico que pueda tener. Siguiente imagen. Y esto serían las imágenes de todo lo que hemos visto. Es un proceso largo, árido, pero que habitualmente puede llegar a durar hasta 48 horas, de 1 a 2 días, y al final, con todo lo que hemos visto y explicado, se va a obtener este tipo de resultados. Esto es foviolas del tubo de J1, en donde ustedes ven predomina lo que es el color rosado, y pues se ven también estructuras pequeñitas que serían de color basófilo. Siguiente, por favor. Ahí vemos, esta es otra lesión. Esto que estamos viendo ahí es un tumor maligno, un adenocarcinoma, que también ustedes verán que esto es el resultado del procesamiento de la tinción que hemos estado estudiando. Siguiente imagen, por favor. Esto que estamos viendo ahí es un pulmón, pero que lo que se ha perdido, casi diríamos, ahí lo que vemos es polimorfonucleares neutrófilos, que se ven dentro del contexto de una neumonía. Esos son tabiques alveolares, y eso se ha hecho de un corte de pulmón. Siguiente imagen, por favor. Aparte de la hematocilina eosina, también hay otras tinciones, pero eso ya tiene otros procedimientos más sofisticados. También de la identificación de algunas estructuras que se pretende buscar, tinciones utilizadas en histopatología, por ejemplo, cuando queremos identificar bacterias, cromatinas, queremos buscar mucopolisacáridos, queremos identificar la membrana basal, queremos buscar moco, colágena, fibras reticulares. O sea, cada tinción tiene su nombre, pero que son procedimientos un poquito más largos y otros métodos a utilizar, pero que hay que tomarlo en consideración por conocimiento. Pero en este caso nos vamos a dedicar nada más con la tinción de hematocilina eosina. Siguiente imagen, por favor. También, si queremos identificar el rojo Congo, en aquellas patologías de problemas de diabetes, problemas inmunológicos, si andamos buscando amiloides, vamos a utilizar el rojo Congo. Si vamos a buscar la presencia de hierro por ejemplo, que queramos a nivel de hígado, queramos identificar la hemocromatosis, el PERS es una tinción que nos identifica el hierro. O por ejemplo, si queremos identificar la presencia de lípidos, el Sudán, o el que ustedes probablemente conocen por excelencia. Si es un paciente que tiene tuberculosis y pues queremos saber si tiene bacilo resistente, el Zell-Nielsen, que también lo podemos realizar en tejidos, o también hacer tinciones el GRAN, buscando hongos, el Gromori de Grocott,
pero estas tinciones toman un tiempo, no son de 2 días, pueden ser hasta una semana. Siguiente imagen, por favor. Allí vemos, por ejemplo, la tinción de Gromor y de Grocott. Vemos, vemos estructuras que habitualmente, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, la positividad de esta tinción, lo vemos ahí casi en el borde intermedio izquierdo, es para identificar hongos. O sea, hifas de hongos se tiñen de color verde positivo en este tipo de tinciones, pero esto, como les digo, son tinciones mucho más sofisticadas y más de tiempo de duración. Siguiente imagen, por favor. Ahí vemos, por ejemplo, ese es un foco de inflamación crónica granulomatosa. Ahí lo que estamos viendo es una tinción de Ziel-Nielsen, positividad de los bacilos. Tiene un efecto metacromático. El efecto metacromático es lo que ustedes están viendo, es la presencia de una coloración pues rosada, típica de la expresión. Siguiente imagen, por favor. Esto es una hemacromatosis, esto es hígado, esta es la positividad de hierro en hígado. Ahí ustedes están viendo cómo se ve esas estructuras así como que puntiformes de la presencia de hierro en hígado. Siguiente. El Sudán negro, pues buscando lípidos. Ahí ustedes aquí pues tienen un pulmón que pues se supone que con antecedentes de un embolismo graso, o sea, el que de repente haya una fractura de un miembro a distancia, o ponga alguien que haya tenido una fractura de fémur y de repente presenta asfixia, y tenemos la duda de que pues haya desprendido un embolismo graso. Aquí en pulmón tenemos en los tabiques vemos una coloración color rosado, rojo, que sería grasa. Eso es tinción de Sudán para la presencia de lípidos, para sospechar un diagnóstico. Aquí al final lo que se confirma. Siguiente, por favor. Esto es una tinción de Paz. Lo que pretende es la delimitación de la membrana basal. En el riñón ustedes ven que la delimitación en medio vemos el glomérulo, y lo que lo delimita en la circunferencia de la membrana basal. Ese espacio que ustedes ven así blanco, ese es el espacio de Bowman, pero lo que está por encima se ve bien delineado de color rosado intenso. Eso es el Paz positivo. Siguiente imagen, por favor. También, pues aquí tenemos hifas de hongos positivas con la tinción de Paz, cuando sospechamos de hongos. Siguiente. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, la tinción de Yencia. También es una tinción metacromática. Lo que vemos aquí es una glándula digestiva con la tinción para positividad de Helicobacter pylori. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos el rojo Congo para determinar amiloides. Siguiente. Aquí tenemos otro tipo de tinción, que esto es de Montana Mason, otro tinción específico también. Siguiente. De ahí tenemos el tricómico de Mason. Siguiente. Tricómico de Mason es para determinar fibras de músculo liso, y la reticulina, que sería para identificar fibras de la reticulina. Más que todo es para diagnósticos así académicos, para identificar si están presentes o no. Estas son las tinciones que habitualmente se utilizan cuando hay diagnósticos un poco más especiales, pero la técnica la cual vamos a tener en uso va a ser la hematocilina eosina. Con esta imagen terminamos la clase. Espero que no se me hayan aburrido. Es bastante larga, pero que cuando ya vean el video, creo que van a tener un poquito las dudas que pudieron haber tenido. En el video las van a aclarar, porque es más dinámico, es cuando se está haciendo el procedimiento, y ya con eso creo que van a terminar de entender mucho mejor el procedimiento. ¿Alguna pregunta y duda?
¿Algo que quieran comentar, preguntar? ¿O todo está bien? Y nos vemos el próximo lunes, creo que a las 2 de la tarde. Ahí la licenciada Machuca les va a hacer el comentario. Doctor, yo tenía una pregunta rapidito. En la batería de coloración de la hematoxilina aparecía una imagen en la que el biólogo estaba introduciendo todas las laminillas a la batería. Sí. Mi pregunta es que si no hay riesgo de contaminación al meter todas las laminillas de una sola vez. No, mira, aparte de que esto tiene que normalmente los laboratorios de patología están con aire acondicionado en un ambiente de temperatura adecuado para el sitio. Tiene que haber un aparato de extracción de vapores. Entonces, cuando se hace este procedimiento, la hematoxilina que se ha preparado, lo que es la tinción, la hematoxilina normalmente viene así en polvo y se prepara es un procedimiento químico. Se prepara, el técnico lo prepara, pero la preparación tiene una validez de tiempo. Puede ser para una semana o 15 días, pero dependerá mucho de la manera de cómo todo el manipuleo de estos instrumentos. Va a depender pues que todo el aparataje de cristal esté en perfectas condiciones de higiene para no tener contaminantes, porque acuérdense que en el momento que se está introduciendo una batería de tinción, no tienen que haber restos de basura, de ambiental. Entonces, es el cuidado nada más de tener todo en limpieza. Eso de los laboratorios de patología tienen que estar con medidas de bioseguridad extrema, extracción de vapores, aire acondicionado, la persona tiene que estar con guantes. Probablemente a veces se cometan errores o imprudencias a veces sin quererlas hacer, pero que hay que tener mucho cuidado, nada más. Sí, me refiero, doctor, también a la parte de que, no sé si el compañero que está presentando puede poner la imagen. Es justo la imagen en la que están metiendo todas las plaquitas a la batería. Entonces, sí, era sobre no contaminación del ambiente, sino que se veía como que la misma tinción a todas las laminillas. Entonces mi pregunta era que si no había riesgo de que digamos, un componente de una laminilla se pudiera pasar a otra laminilla y esa a la otra, y entonces pudiera interferir a la hora de verlo, ¿no? No, se recuerdan que cuando ya se ha hecho el corte de parafina, se coloca en el baño María para extender el tejido en la lámina. O sea, la parafina está a una temperatura que se adhiere a la lámina. Entonces, cuando esa lámina se va a deshidratar en el momento de la batería de tinción, cuando ya llega la hematoxilina, las láminas están en un portaláminas, que entre una y otra tienen una separación. Ya a esa altura es bien difícil que se vayan a desprender o se vaya a haber una confusión o se vaya a contaminar a esas alturas es bien difícil. ¿Por qué? Porque el procedimiento no lo permite, pero podría ser que en el momento del movimiento se desprenda. Puede suceder, pero es por eso que todo esto tiene que llevar un estricto control del procedimiento para que eso no suceda. Y si sucede, pues en ese momento se tiene que, normalmente lo que sí le quiero decir, que normalmente se hacen no solo un corte, sino que a veces 2 o 3 cortes de un mismo tejido, para poder tener la seguridad de no tener este tipo de problemas. Todo puede suceder, pero lo ideal es que no suceda. Bueno, ya me queda más claro. Muchas gracias, doctor. Nada más quedaría pendiente que vean el video, no sé para cuándo se lo han programado, espero que con eso. Cualquier duda, yo el día de mañana les mando las imágenes en Word, en PowerPoint, para que puedan poder imprimirlo, y también les estaré enviando algunos materiales para que puedan revisar conceptos para mejor entendimiento de la materia, ¿de acuerdo? Nada más, chicos. ¿Alguna pregunta más?
¿O todo está bien? Se me durmieron, chicos. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Va, entonces ha sido un gusto oírlos y verlos. Cuídense bastante. Nos estamos viendo el próximo lunes. A eso creo que a las 2 de la tarde le va a decir la licenciada Machuca. Nada más. Ha sido un gusto saludarnos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Adiós, muchas gracias. Gracias, feliz tarde.